Bienvenidos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los siguientes videos quiero hacer unos comentarios sobre la obra o más bien la propuesta antropológica de Franz Boas y de la Escuela de Cultura y Personalidad. Bueno, en anteriores videos he hecho algunos comentarios acerca de los primeros antropólogos llamados evolucionistas, Bachofen, Taylor, Morgan, McLennan, Main, que obviamente si eran antropólogos, porque en ese entonces no existía la antropología, ellos eran juristas, la mayoría, se dedicaron a tratar de comprender, reconstruir y comprender el proceso histórico a través del cual se fueron desarrollando instituciones sociales como el parentesco, la familia, el Estado, la religión, etc. También señalé que en el caso de Edward Burner Taylor, él definió a la antropología como el estudio de la diversidad humana, es decir, de la otredad. A diferencia de Morgan, Bachofen y McLennan, que se interesaron únicamente en el estudio o en la comprensión del proceso histórico a través del cual se desarrollaron las instituciones sociales, Edward Burner Taylor enfocó el estudio de la antropología en la otredad, ¿no? Es decir, la antropología para Taylor es el estudio de la diversidad humana, ¿no? Es tratar de entender cómo es que una misma especie se diversificó al grado en el que se puede observar, ¿no? Bueno, también, como comenté en el video sobre Taylor, lamentablemente Taylor, para explicar ese proceso de diversificación, recurrió a la doctrina del determinismo racial, ¿no? Y en el contexto de esta doctrina entendió que pues había que en el proceso, que este proceso de diversificación de la especie humana se fueron generando diferentes razas, en las cuales tenían diferentes capacidades y potencialidades, ¿no? Bueno, yo lo que quiero ahorita señalar es lo siguiente, ¿no? Debemos de entender siempre a la ciencia, como en otros videos lo he señalado, como una dinámica social, ¿no? O en todo el caso como el producto de una dinámica social, o podríamos pensar como expresión de una dinámica social, ¿no? Entonces, en este sentido también la antropología es producto o expresión de una dinámica social, ¿no? Para poder entender la obra de los autores, también debemos de conocer el contexto social en el cual se desarrollaron. Algo que menciona Taylor, y a mí siempre me ha llamado la atención, es que, entendiendo a la antropología como el estudio de la diversidad o de la otredad, Taylor señala que el origen de la antropología se encuentra en la curiosidad que un ser humano sintió cuando conoció a otro ser humano con diferente aspecto, con diferentes conocimientos, creencias, lenguaje, costumbres, hábitos e incluso instrumentos, ¿no? Entonces, de alguna manera para Taylor, la curiosidad por la otredad de alguna manera es inherente a la especie humana, ¿no? Así como es inherente a la especie humana la diversidad, la curiosidad por esa diversidad pues también es inherente a la especie humana, ¿no? De acuerdo con lo que señala Taylor. Ahora bien, la pregunta es,
si esa curiosidad por la otredad es inherente al ser humano, ¿por qué hasta finales del siglo XIX se formaliza a la antropología como el estudio de esa diversidad? Yo considero que para poder de alguna manera responder esa pregunta debemos de considerar el contexto social y político en el cual se dio el origen de la antropología. El origen de la antropología lo ubicamos a mediados del siglo XIX, ¿no? Los textos de Morgan, de Taylor, fueron publicados en la década de 1880, ¿no? Taylor publica su texto en 1888, Morgan en 1884, ¿no? Pero obviamente el desarrollo de estos textos pues, fue 20 años antes, ¿no? o más bien a lo largo de 20 años antes. Bueno, como sea, ¿qué ocurrió, ¿no? en esta época en la que Taylor, Morgan, Hoffen, McLennan desarrollaron sus investigaciones antropológicas o sus reconstrucciones históricas? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo socialmente en esta época? Bueno, lo que estaba ocurriendo, ¿no? era la abolición de la esclavitud. Bueno, evidentemente la esclavitud tiene orígenes muy remotos, ¿no? Pero cuando se da el descubrimiento de América, la comercialización con esclavos se volvió rutinaria o se incrementó porque pues obviamente los portugueses, holandeses, belgas, ingleses, españoles pues tenían muchas tierras que trabajar y tenían muy poca mano de obra, ¿no? Hay que recordar que cuando se da la conquista de América, los europeos traen enfermedades y eso diezma la población nativa. Además del maltrato y de la guerra, la población nativa se redujo creo que al 20%, ¿no? El caso es de que pues, tenían muchas tierras para trabajar, pero poca mano de obra. Entonces lo que hicieron los europeos fue empezar a hacer uso del trabajo esclavo, ¿no? Empezaron a traer esclavos pues obviamente de África. Bueno, la abolición de la esclavitud empieza en el siglo XVIII, el siglo de las revoluciones. Supuestamente el primer país en abolir la esclavitud es Portugal, ¿no? Uno de los que principalmente se benefició con el mercado de esclavos. Bueno, Portugal abolió la esclavitud en 1761, pero no fue una abolición total, fue parcial. En realidad en Brasil, colonia portuguesa, se abolió la esclavitud hasta 1869. En Francia, en el contexto de la Revolución, se abolió la esclavitud en 1794. Posteriormente Napoleón la reinstauró y para 1848 fue abolida de nuevo. En México la abolición de la esclavitud ocurrió en 1810, cuando Hidalgo decretó pues obviamente la abolición de esclavitud en Guadalajara. Inglaterra en 1807 prohibió el comercio de esclavos, pero abolió la esclavitud hasta 1833, y en Estados Unidos la esclavitud se abolió hasta 1865. Entonces, yo lo que quiero aquí subrayar es que en la mayoría de los países de Europa, que obviamente México y todos los países que se fueron independizando de España en las primeras décadas, en las primeras 2 décadas del siglo XIX, México, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, iban aboliendo la esclavitud conforme iban declarando su independencia. Pero bueno, en Europa, los países con tradición esclavista, empezaron a abolir la esclavitud
en la segunda mitad del siglo XIX, 1869, 1833, 1865, 1848. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando queda abolida la esclavitud? Bueno, queda abolida la esclavitud, pero no la explotación. Obviamente la esclavitud, el discurso esclavista, legitimaba la explotación de los africanos o de los asiáticos o de los americanos a manos de los europeos. Una vez que queda abolida la esclavitud, ¿no?, tienen que buscar nuevas maneras de legitimar esa explotación, ¿no? Curiosamente, los que antes eran esclavos se convierten en primitivos y en salvajes, primitivos y salvajes que necesitan ser guiados en el camino del desarrollo, en el camino de la evolución, en el camino de la modernización, ¿no? Es decir, la explotación se legitima ahora desde un discurso evolucionista, ya no desde un discurso esclavista, ¿no? Pero bueno, los prejuicios raciales que obviamente sostenían a la esclavitud, ¿no?, como institución, se formalizaron con la doctrina del determinismo racial, ¿no? La doctrina del determinismo racial lo que sostiene es que las categorías fenotípicas de un individuo determinan sus capacidades intelectuales y sus cualidades morales, ¿no? De tal manera que, como también lo llegó a señalar Taylor, hay razas que están mejor dotadas para el desarrollo y la vida en civilización, mientras que hay razas menos dotadas para dicha vida, ¿no? Bueno, la antropología de los evolucionistas, lamentablemente se contaminó con estos prejuicios raciales, y como en el caso de Taylor, Taylor adoptó la doctrina del determinismo racial para poder explicar la diversidad de la especie humana, ¿no? Ahora bien, también habrá que señalar que la antropología, además de contaminarse con prejuicios raciales, pues también se contaminó y ha estado contaminada por prejuicios de género, ¿no? También hay que señalarlo. Bueno, ¿qué pasó con esta antropología? Bueno, a principios del siglo XX, ¿no?, las primeras décadas del siglo XX, se fueron consolidando estados totalitarios, fascistas, racistas, como el estado nazi, ¿no?, que se sustentaban en estos prejuicios raciales, que sustentaban sus políticas en la doctrina del determinismo racial, y que utilizaron a la antropología para legitimar a estos prejuicios, para hacerlos ver como verdades científicas y no como simples prejuicios. Y a esta ciencia, o vamos a decir pseudociencia, ¿no?, esta pseudociencia racista, ¿no?, se opone Franz Boas. Franz Boas se opone a esta pseudociencia racista, pero bueno, eso les voy a explicar en el siguiente video.